Adelante, maestro. Vale, muy bien. Muchas gracias, muy buenas tardes, colegas. Vamos a reiniciar nuestro trabajo suspendido el día de ayer porque tenemos que ir avanzando en función de la evaluación formativa, que es a lo que finalmente apunta todo ese trabajo organizado por la ODE Coxapampa. Bien, entonces, el día de ayer, de modo para ubicarnos en el trabajo preciso de lo que se tiene que hacer hoy, el día de ayer teníamos básicamente eh, identificado ciertas necesidades para poder planificar. Y estas son el hecho de realizar un diagnóstico. Y ese diagnóstico implica que podamos identificar problemas institucionales, pero que les vamos a dar una salida o solución a partir de lo que hacemos nosotros en aula, en el colegio. O sea, una salida pedagógica. Y en función de ello es que necesitamos utilizar instrumentos para poder tener la claridad de qué es lo que tenemos que trabajar pedagógicamente, porque esa es nuestra función. Les he planteado y presentado entonces una forma que es un Word, a partir del cual podemos ir identificando problemas, luego describir cuáles son las razones de esa problemática y seguramente a partir de ello poder ir definiendo qué necesito aprender para subsanar ese problema, para poder atenderlo, para mejorarlo. Si es que esto es escasez de alguna situación, de alguna actitud, de alguna destreza, entonces cómo la voy a ir de algún modo armonizando y atendiendo a partir de nuestra labor en el aula. Luego de tener identificado estas necesidades de aprendizaje, estos aprendizajes como demanda o aprendizajes para mejorar precisamente nuestro desempeño y atender a nuestros estudiantes, tengo que identificar de qué manera estos aprendizajes están ligados con ciertas competencias, con ciertas competencias. Claro que nuestra prioridad, porque a eso estamos apuntando, es educación religiosa, que tenemos dos competencias. Pero varias de estas necesidades de aprendizaje o aprendizaje necesarios se ubican y vinculan con otras competencias de otras áreas. Y está bien que sea así. Quiere decir que este diagnóstico que estamos haciendo no necesariamente involucra a un área, sino es institucional. Obviamente, por eso es que en la estructura existe una parte, una cuadrícula, que te señala acerca de qué problemas puedes identificar en tu área. Y entonces ahí tienes el espacio específico para poder redactar problemáticas que tengan relación y vinculación precisamente con nuestro área. Seguramente si esta estructura lo hacen en otros espacios o posibilidades, seguramente lo podrían ir atendiendo, porque es el área de educación física o matemática, comunicación. Pero en este caso vamos a centrarnos en lo que es educación religiosa o religión, ¿okay? Que es el nombre en verdad oficial de acuerdo al CENEP, religión. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta todo ello y estas formas, es que ayer no pudimos hacer el trabajo práctico de pasar a los diferentes grupos y con esta estructura, ¿no? Darle esta mirada y además porque de algún modo tenemos ya una estructura también pedagógica de parte de ONDE, que es nuestro cuadro de planificación en la cual tenemos competencias, sus estándares, y en estos estándares tenemos la mirada de lo que es hasta los desempeños, ¿no? Por grados, ligado a sus capacidades. Entonces, para poder avanzar en que esta problemática no solo se quede en problemática, sino que esta finalmente aterrice en una unidad de aprendizaje, es que tenemos que pasar al siguiente cuadro. O sea, ya tenemos identificado esto, pasamos al siguiente cuadro, que supone que es que vamos a reunir la problemática identificada, vamos a sumarle ahí seguramente lo que nos está señalando en nuestro estándar como necesidad de aprendizaje y competencia. Luego pasamos a una descripción de la problemática, que es nuestra situación significativa, bajo estos tres componentes que les he señalado: plantear el problema, las preguntas retadoras y luego finalmente tener la claridad de una salida pedagógica a través de actividades. Luego, entonces,
denotamos que hay que a esa unidad colocarle un nombre significativo que corresponda a lo que señala nuestra situación significativa. Si tiene que ver con cambios de actitud, si tiene que ver con acercarse a nuestro creador, si tiene que ver con el hecho de mejorar nuestras normas de convivencia, si tiene que ver con el hecho de generar espacios para la creatividad y la iniciativa, entonces colocamos el nombre a esa unidad. Y finalmente pasamos a definir qué tipo de unidad es esta. Unidad didáctica, ¿no es cierto? Si es una unidad de aprendizaje, si es un proyecto de aprendizaje o si es un módulo de aprendizaje. Entonces, habíamos dicho que estas podrían ser en verdad de dos formas o dos tipos, que puede ser una unidad de aprendizaje o puede también ser un proyecto de aprendizaje. Invitábamos a que una posibilidad muy interesante de trabajar en ABP, aprendizaje basado en proyectos, podría permitirnos seguramente ser más contextuales, participativos y además buscar el grado de la transversalidad. Y de esa manera le daremos peso, presencia del enfoque por competencias. Porque uno de los aspectos característicos del enfoque es su grado de transversalidad. Quiere decir que las competencias de algún modo se puedan corresponder, aportar entre ellos en una intención educativa, que no necesariamente están divididos o divorciadas. Por lo tanto, diversas competencias podrían atender a una necesidad de aprendizaje. Esta sea una exigencia de aprendizaje del CENEP o esta siendo una necesidad de aprendizaje institucional. Esa mirada guarda también, en ese sentido conceptual, el enfoque por competencias, que es lo que empezamos ayer, ¿no? Dando una descripción de cómo las teorías curriculares se han ido de algún modo concretizando hasta llegar a lo que ahora conocemos como pues un modelo, porque era enfoque, ahora es modelo, se ha concretado en ello, y posiblemente dando una teorización, porque si hemos tenido teorías desde lo academicista, tecnológica, interpretativa, sociocrítica, pues ahora estaríamos mirando de pronto el surgimiento de una teorización que implique el desarrollo de competencias para resolver inmediatamente los problemas, pero con la conjunción y combinación de las capacidades. Es lo que dice la teoría. Y en ese sentido estamos. Estamos en una implementación de un CENEP que tiene precisamente esas características y hacia eso vamos. ¿Ok? Entonces, tenemos esta ficha para poder trabajarla, que se les compartió para poder ya de una vez separarnos en los grupos y trabajar. Pero, habían algunas sugerencias y por ahí vamos a ver qué tal nos va, antes quizás de separarnos. Y el asunto de la sugerencia era de que esto se podría ir haciendo junto a ustedes. Y la otra es que pues se dejó como una especie de tarea, ¿no? A ver si hoy día parecía algún trabajo ya avanzado hasta esta parte que le estábamos señalando, ¿no? Porque al final esta última estructura que es la unidad es la que va a aterrizar en la secuencia de unidades que tengas para una planificación anual. Esa es la idea. Y si tenemos ya de algún modo esa planificación anual, entonces ahora sí nos centraremos en cada una de nuestras unidades y claro, en ellas están las experiencias de aprendizaje y a partir de estas estructuras de experiencias de aprendizaje poder ubicar las que, bueno, en el sentido remoto se les llama actividades y en el sentido presencial lo que podríamos llamarles son sesiones de aprendizaje. Y sobre eso también queremos precisar. El día de hoy el tema es la evaluación formativa, básicamente la segunda parte de la planificación que corresponde a identificar qué criterios y qué evidencias de aprendizaje me debe mostrar el estudiante para yo poder calificar y valorar esas evidencias. Entonces, veámoslo así. Para planificar, necesitas dentro del enfoque por competencias 3 pasos. Primero, identificar cuál es mi propósito de aprendizaje. Ese es el 1. Segundo, definir cuáles son mis criterios y cuáles son mis evidencias reales, físicas, objetivas para poder evaluar. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte es planificar mi secuencia de mi sesión, de mi actividad pedagógica para lograr lo primero que habíamos señalado, mi propósito de aprendizaje. El día de hoy estamos en la parte 2, pero nos falta todavía terminar de aterrizar
cuál es mi propósito. Y para eso vamos un poco a ayudarnos con esta estructura. Entonces, a ver, yo espero que sí, por ahí tengamos un aporte, si no pasamos a los grupos rápidamente para volver otra vez a este espacio y seguir avanzando. Necesitamos hoy día producir hasta 2 o 3 aspectos y espero con la participación inmediata, directa, así como lo han estado haciendo ayer. Felicitaciones por ello, poder avanzar. Bien, entonces, señálenme por favor si hay algún avance para poder ver en estas estructuras y en esta ficha que se les envió el día de ayer, por favor, para de una vez compartirlas y poder darles una mirada en forma conjunta para identificar primero, primer paso, propósito de aprendizaje. ¿Qué necesito que aprendan nuestros estudiantes? En esa primera parte estamos. Bien, maestros, a ver si es que hay alguno en el chat o me señala que ha hecho su trabajo, que ha podido avanzar en algo la estructura para poder avanzar. Perdón, casi. María, en el chat no tenemos nada, maestro, pero sería, a ver, levantó la mano la profesora Zoray, Zenaida. A ver, Zenaida, puede activar su micro y, claro, hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué inquietud tiene usted sobre ello? Sí, buenas tardes. Disculpe, para iniciar con la actividad de hoy, de acuerdo al cuadro que nos envió ayer el maestro, traté de ver la matriz de evaluación como para dar inicio a lo que es la elaboración de la planificación curricular. Entonces, ahora estoy mandando al WhatsApp, donde dice capacitación virtual ODE. Es un PPT para poder ver de repente y ver el inicio, ¿no? Para ver la planificación, antes de la planificación. Ya, No sé, ok. ahorita tengo problemas en que cargue, pero ya lo mandé. Okay. A ver, sí, ha mandado. Ya, listo. Entonces, compartiré pantalla. Sí, vamos a compartir. Me avisan, por favor. Y es esto, ¿no? A ver, matriz de evaluación. A la segunda hoja, por favor. ¿Es un PPT, maestra? Sí, muy bien. Sí. Ya, vamos a es un PPT, Carmencita. Sí, es lo que estoy haciendo. A ver. A ver. Último, a ver, vamos. A ver. Profesor Adriano, le envía su WhatsApp a ver si lo carga. Lo que pasa es que me he dado cuenta, no sé qué pasa con mi máquina, no quiere no quiere bajar, ¿no? Y eso lo verifiqué temprano incluso. A ver, le envía a su WhatsApp. No está. Ahí está. ¿Verdad, profesor? Ya, entonces usted comparte, yo dejaría de compartir. Para poder ¿Descargó? Sí. Ya. Sí. Y ahora usted comparta ese archivo. Comparta pantalla. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver un momentito. Bien, ahí tenemos, ¿me parece? Sí. Sí, a la segunda hoja, por favor, a la segunda. En la segunda, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí me pasaste la tercera. Ok, entonces aquí tenemos un poco la muestra. Disculpen esta bulla que estoy de afuera. A ver, entonces, tenemos que aquí, a ver, no, bueno. Ya, a ver, lo que teníamos en esta primera estructura, porque este es un primer paso, en verdad, es que debemos de identificar una situación problemática, oportunidades y demandas, claro, pero nos centramos primero en el problema, ¿no es cierto? Y el problema, a ver, ¿cuál es? El tema es que aquí hay, bueno, señala deserción escolar. Como problema, dice, conocer el amor de Dios, la oportunidad
Claro, la formación cristiana es una oportunidad y la influencia de distintas sectas religiosas podría ser un problema. Ya. El tema es que aquí tenemos que señalar cuál es el problema. Si el problema es quizás, a ver, la deserción escolar es todo un tema muy complejo y social. Vamos a ubicarnos de que, a ver, vamos a darle otra forma. El conocer el amor de Dios es una oportunidad, claro, pero tenemos que a partir de una problemática para luego a esta señalarle cuál es mi expectativa de aprendizaje y esa darle forma, porque eso es al final lo que voy a trabajar. Vamos a poner de que este no fuera el conocer el amor de Dios una oportunidad, sino más bien el desconocimiento del amor de Dios. Ese sí podría ser un problema. No sé si se me entiende. El desconocer el amor de Dios puede ser un problema de carácter pedagógico y que vincula al área de religión. ¿Ok? O en todo caso su interpretación de ese amor. ¿Ve? Pero va por ese lado. La posible causa de explicación dice fe en la cosmovisión andina masónica, ya. Desconocen el amor de Dios hacia sus hijos, participan en actividades religiosas por obtener una calificación. ¿Esas son posibles causas? Sí. ¿Podemos hacerle suma de otros elementos? Claro que sí. Ahora te preguntas, porque el hecho de planificar siempre va por pregunta. ¿Cuáles serían los aprendizajes que necesito que ellos puedan manejar para poder atender esta problemática? O sea, ¿qué necesito aprender para atender esta situación problemática que a mí me parece que sí es un problema, que es el desconocimiento del amor de Dios? Conocer el amor de Dios al enviarnos a su hijo, a su único hijo, leyendo la Biblia. Claro, ya estás dándole una forma. Entonces, ¿qué necesita? Conocer el amor de Dios a partir de la lectura. Celebrando la Semana Santa. Ok. Y además dice, valorar el sacrificio de Jesús conociendo su vida, pasión, muerte y resurrección. Entonces necesitamos ahí, fíjense, conocer, celebrar y valorar. Muy cercano a lo que a veces después cuando vamos a evaluar. Muy bien. Entonces, si estas son mis posibles metas de aprendizaje, ¿estas con qué competencias están ligadas? Claro, y tenemos definitivamente dos competencias que son de religión. ¿Podrían sumarse otras competencias? Sí, pues, porque tu intención quizás es hacer un proyecto de aprendizaje, porque de pronto el profesor de comunicación va a decir, ¿yo por qué estoy haciendo temáticas en religión? O el de arte también va a decir, no, yo voy mejor que pinten un paisaje que pinten un santo. O sea, por eso es que tenemos que buscarle una vinculación si es que queremos hacer proyectos de aprendizaje. Construye entonces su identidad y asume la experiencia del encuentro personal con Dios. Por lo tanto, tenemos la vinculación con nuestras competencias. Así se podría dar la forma. O sea, lo primero que está en verde debe ser un problema. Un problema. A partir del problema, desarrollas las diferentes causas o explicaciones de por qué existe el problema. Y tercero, a partir de ello, vas señalando qué aprendizaje, qué habilidad, qué destreza necesita desarrollar el estudiante para atender ese problema. O sea, para subsanar, para mejorar, para superar el tema del desconocimiento del amor de Dios. Y ahora, esas posibles metas, ¿no es cierto? Y expectativas de aprendizaje, ¿con qué competencias se están vinculando? ¿No? Entonces tenemos que construir su identidad y el asume la experiencia son definitivamente competencias vinculadas. Conoce, construye, sí. Celebramos, valoramos, yo creo que va ligado al asume. Puede ser dos con una y una con una. Podría ser. Ya, más o menos esa sería la mirada, maestros. Sí, sí. No sé si hay creo que unas manitas levantadas, profesora. También creo que hay preguntas. Sí, a ver, la maestra Noelia. A ver, maestra Noelia, adelante. Sí, profesora Noelia, escuchamos. En el chat había una pregunta, maestro, bueno, justo ya para comenzar el trabajo, ¿no? La maestra justamente Noelia, ¿no? Decía esto, buenas tardes, maestro. Hablaron de equipos de trabajo. Me gustaría saber cómo se formarán los equipos o ya se han formado. Es decir, la maestra está pensando que tal vez, ¿no? Ahora de pronto, si no está muy claro, vamos a los equipos de trabajo, pero quiero que quede bien la precisión de lo que se está queriendo hacer. Si me dice la mayoría que quedó claro, efectivamente, y podemos seguir avanzando, avanzamos, pero quiero que quede bien claro. Filomeno Vázquez opinaba que la indiferencia religiosa, claro, o sea,
¿Cuál sería el problema aquí? La indiferencia religiosa puede ser. O el hecho de, a veces también de la interpretación, ¿no? Del amor de Dios. Si es un Dios que castiga, si es un Dios amoroso, ¿no? Si es un Dios de amor o de miedo, ¿no? Tenle temor a Dios, ¿no? De terror, Dios te está mirando. Entonces, a veces los niños lo ven, los chicos lo ven de esa manera a veces. Entonces, ¿cómo va a decir que alguien dice que yo tengo que temerle? Resulta que está lleno de amor. Entonces, a veces el interpretar este mensaje que Dios es amor y manifiesta amor hacia los demás, hacia el prójimo y todo eso, ¿cómo se puede interpretar cuando más bien siento un temor porque algo que estoy haciendo es indebido y Dios te está mirando, ¿no? Entonces, y lo otro asunto, lo que dice el profesor Filomeno, puede también ser un problema, la indiferencia religiosa. Y si pudiésemos colocar como tema, problema, la indiferencia religiosa, ¿cuáles serían las posibles causas? Y por ahí como que nos va también a ligar a nosotros, qué estamos haciendo para que esto no sea así. Y por otro lado está, y entonces, ¿qué necesita aprender para que no exista la indiferencia religiosa? Acerca de religión. A veces lo testimonial ayuda más que la palabra, ¿no? Pero eso podría ayudarnos bastante. Bien, entonces, lo que quiero quedar definido es si este mecanismo funciona, ¿por qué razón? Yo propongo que pasemos a los grupos y rápidamente volvamos para que los grupos puedan hacer esta estructura. Pero ojo, entiéndase bien, la ficha que se envió en verdad tiene hasta 2 partes, creo que hasta 3 partes. La primera implica de que hagamos esta primera, en verdad estoy pidiendo que sean 3, pero la primera puede ser muy bien, identificando una problemática, describiendo cuáles son las razones, señalando qué es lo que debo aprender. Pues acá cuando dice conocer el amor de Dios, claro que sí, necesitas conocerlo. Celebrar también, o sea, accionar, pero también valorar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesita conocer? ¿Qué necesita desarrollar? ¿Qué necesita conceptualizar el estudiante? Y luego pasamos a identificar con qué competencias de distintas áreas se relacionan y obviamente tenemos que incluir al de religión porque esa es nuestra idea. Teniendo ello, podemos pasar a la ficha que está en la parte inferior, que implica ya ir construyendo, a partir de una situación significativa, construyendo mi unidad. ¿Y por qué me sirve ya definir hasta un título? Porque en tu programación anual, lo que vas a colocar, porque el resto es copia-pega, pero lo que vas a colocar y es más importante, es ubicar en su estructura, ese corazón que tiene la planificación anual, mi secuencia de unidades. ¿Con qué unidad voy a comenzar? ¿No? De tal modo que ahora sí, a partir de ello, ahora unidad por unidad la voy a, ¿no? Como dice, voy a analizarla, voy a abrirla, voy a mirarla, qué exactamente competencias están ligadas, con qué capacidad y qué voy a utilizar como instrumentos para ir evaluando. Pero ese es el aspecto que vamos a desarrollar ahora. Entonces, a ver, hay una intervención más, no es para pasar a los grupos, sino... ¿Alguna intervención, maestros, algo más preciso? Porque esto sí, lo van a hacer en grupo. A ver, aprovechen, por favor, ¿no? Ahora que el maestro está dando esa apertura para que podamos ya de una vez ingresar a los grupos o a los equipos de trabajo. Sí, maestra. Profesora Mari Carmen, Elizabeth Guerra dice que envió un trabajo. Yo envié mi trabajito a Miss Katy, pero ahora yo no lo puedo abrir acá porque no lo tengo. No sé si la Miss habrá ingresado. Maestra, envíalo al grupo y de ahí lo abrimos. Sí, a ver si lo podemos abrir. Al grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, exactamente. ¿Ya? Mientras tanto, realicen las preguntas, maestros, para que quede claro y ingresen al grupo ya con toda la información. Maestra, ¿puedo participar? Disculpa. Sí, maestra, adelante. Agradecer al maestro por la pequeña claridad que me da, ¿no? Al ver que esta oportunidad, que yo lo consideraba como oportunidad, porque en vista que en las comunidades ahora están llegando docentes de educación religiosa, entonces, por lo tanto, yo lo veía como una oportunidad, pero también valga decir de que es cierto, ¿no? Al decir desconoce el amor de Dios, se convierte en un problema. Ahora, lo que quiero ver es de repente, sí, esos son problemas que puede darse, porque nosotros tenemos que problematizar de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a la realidad en donde nosotros vivimos, donde nosotros podemos observar muchas debilidades que hay en base a la formación cristiana. Entonces, es importante por eso tener una variedad de situaciones problemáticas, porque en base a ello es lo que nosotros vamos a tener que planificar. Eso es todo, gracias.
Muy bien. Sí, así es. Así es. Esta nos va a dar consistencia a lo que estemos haciendo. Miren, lo que está proponiendo el Ministerio de Educación a partir de sus aprendizajes ejes, está bien, pero el tema es que cómo vinculo yo mi institución educativa como que si ya todo está hecho, ¿no? Y eso nos da una exigencia de contextualizar. Se puede decir que no se va a tener tiempo porque los chicos tienen un problema de conectividad, pero sí tenemos y debemos de ubicar la conexión con la realidad institucional y lo que está necesitando. ¿Y cómo yo hago eso? ¿Cómo yo sé que estoy atendiendo a mi institución? Porque estás atendiendo una problemática identificada en tu institución. ¿Cómo identifico mi problemática de mi institución? Vamos, ayer mostré diversas formas y mecanismos y técnicas para poder hacerlo. Y el que les estoy proponiendo es este, porque te da un mecanismo de identificación precisamente de los diferentes formas y trabajos que se tengan que hacer. A ver, creo que acá tengo un ejemplo. Maestro, sí, dígame. Maestro, acabo de enviar el archivo de la maestra que participó, que ya avanzó. A ver, también podemos de repente trabajar eso para que quede un poquito claro para los maestros y entonces ya con esto podamos ingresar a los grupos. Está en su WhatsApp. Ya, ok. Gracias. A ver, entonces, y también acá ya encontré un ejemplo, creo que puedo ir mostrándolo también para que quede claro esto. A ver, ay, ahora sí me... Listo. Aquí hay una matriz. Vamos a ver. Ok. Entonces, yo estoy hablando como que ya lo tuviera. Sí, es una matriz la que estoy mostrando, ¿verdad? Que está con letras de color rojo y azul. Disculpen que no pueda. Sí, sí, es un archivo. Sí, listo. Es un archivo, entonces es un Word. Bien, a ver, aquí tenemos una situación problemática, ¿verdad? Que es la que vamos finalmente a ir señalando. Dice salud y conservación ambiental. Pero claro, lo tenemos que dar en el sentido de que es un problema, una situación a superar. Posible causa o explicación. Construye su identidad, asume la experiencia. No. No, pues. Las metas. La revelación de un llamado de Dios al hombre y una manifestación en sí mismo. Somos llamados a seguir a Cristo, Cristo plenitud. Eso sería contenido, ¿no? Ya, es importante, pero de un modo general se puede señalar aquí. Porque si vamos a contenido y específico y la parábola y el texto y el libro del Antiguo Testamento, etcétera, entonces estas como que se pueden ir perdiendo. Al final vamos a terminar haciendo una lista del todo. Tiene que ser más puntual en el hecho de la destreza que quiera desarrollarse, quizás habilidad lectora para poder interpretar un texto bíblico. Puede ser la capacidad de la iniciativa para poder indagar, participar en la comunidad, etc. Sí, pues, eso en el pesebre nos muestra, claro, pero son básicamente estos contenidos que pueden ayudarnos para la construcción de un desempeño precisado. A ver, ¿con qué competencias del CENEP se pueden relacionar? No, bueno, sí, pues se ha ido para otro lado y en todo caso está más ligado en el sentido de capacidades más que competencias, que está ubicado ahí de hasta dos capacidades. No nos podría ayudar mucho, habría que ir mejorando. A ver, el chat que nos dice es que no quiere. Ok, vamos a mostrar algo entonces. Aquí está, se me escondió. Estoy compartiendo algo que está en varios colores. Sí, maestro. Deserción escolar. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí que hay un tema que habían planteado, este fue un grupo de Ayacucho, si no me equivoco, como deserción escolar. ¿Ya? Que es un posible causa-explicación, pone conflictos familiares, adicciones, ¿no? Adicciones se refiere a familia disfuncional, bullying, ausencia de la figura paterna, machismo, situación económica. ¿Ven? Aquí hacemos un sinnúmero de explicaciones del por qué se da. No lo vas a hacer esto si no estás en tu institución, esa es la verdad. Si vas a tomar, no, porque ya lo encontré en un libro, en una guía, en una planificación anual de otro lado, no tiene sentido. En algunos casos presentan solamente el problema, pero no le dan explicación. Yo puedo sospechar de que se la han copiado. Vamos a hablar así. Entonces, cuando yo le doy explicación es porque estas situaciones se presentan en mi institución educativa. Y eso ha generado deserción escolar
justamente en estos momentos que apremia más bien que los chicos estén conectados. ¿Cuáles posibles metas y expectativas de aprendizaje? Valorarse a sí mismo, claro que sí. O sea, necesitamos desarrollar esa cualidad y capacidad del estudiante. Trabajos cooperativos, identidad, valor de la persona, claro. Transformar situaciones de vida, calidad de vida, ¿sí? De algún modo, porque va a permitirnos el hecho de tener conciencia de que acercarse a la escuela, así sea virtual, te va a dar la posibilidad de crecer como persona, aprender. La educación puede sacarnos del sistema de pobreza y de situaciones que nos pueden agobiar. Normas de convivencia y los derechos y autorregular mis emociones. ¿Por qué? Yo decido abandonar, ya no quiero participar en Aprendo en Casa, ya no quiero conectarme, ya no quiero enviar evidencias, me cansé, me agoté. Es más, por ahí me dijeron que todos van a aprobar, todos van a pasar de año. Peor aún todavía, lamentablemente, con esa desinformación que corrió a fines del año pasado. Entonces, si son posibles expectativas, ¿podemos agregar algo más? Claro que sí. Y lo que hizo los colegas en esa oportunidad fue colocarle un color. Entonces decían, el valorarse a sí mismo, ¿con qué competencia está ligado? Decían ellos, está ligado con una competencia denominada, construye su identidad y esta corresponde a un área, desarrollo personal. El trabajo cooperativo que debe ir aprendiendo el estudiante, ¿a través de qué competencias lo puede adquirir? Decía, con una competencia llamada gestión a proyectos de emprendimiento que corresponden al área de EPT. La identidad, valor de la persona, ¿a través de qué competencia y de qué área, ¿no es cierto?, lo puede desarrollar? Con la competencia conoce a Dios. Acá hay un problema, ¿no? Este es una capacidad, no es una competencia. Sí. Bueno, esta tendría que ser una competencia, ¿no es cierto? Que de hecho debe ser la primera, que es construye su identidad, ¿no? Con su creador. Y pertenece a religión. Lo mismo, transforma situaciones de vida, ¿no? La idea es que de algún modo tenga la interesa, la valentía, ¿no es cierto?, de querer cambiar su vida, y eso implicaría la parte del asume. Esto debe corregirse porque esta debe ser una competencia. Lo mismo, calidad de vida, educación física, norma de convivencia, desarrollo personal en convive, autorregula sus emociones, desarrollo personal, construye su identidad. Lo que nos interesa son estas dos competencias, que en la primera sería construye y en la segunda sería asume. ¿Ok? Bueno, aquí se estaba haciendo un intento de los aprendizajes. Entonces, los aprendizajes propuestos y priorizados, porque ahora lo que voy a hacer es una construcción de una unidad didáctica, pero para religión. Entonces, aquí tendría que yo separar los aprendizajes priorizados, que no es esto está errado, ¿no? Tendría que ser los que están acá, lo que me están señalando aquí. Estos son los aprendizajes. Y obviamente los que necesito aquí serían estos dos, ¿no es cierto? Estos dos que van a ir a aterrizar, ¿cierto? Estos dos son los que necesito. Estos son aprendizajes priorizados. Pero además, ¿qué le voy a sumar a estos aprendizajes para tener una idea lógica de lo que estoy planificando? ¿Qué nos señala nuestra estructura de dónde? ¿Y dónde está esa estructura de dónde? También les compartí ayer. Es una estructura en la cual te señala competencias, señala estándares, hasta desempeños y sus capacidades de lo que corresponde a las dos competencias, tanto de construye y asume. Entonces uno dice, a ver, esta planificación que estoy haciendo es ¿para qué grado? Este es para segundo grado de secundaria, ¿no? Vamos a decir secundaria. Entonces, esta correspondería a qué nivel o a qué ciclo. Entonces, entiendes que el nivel a trabajar es el sexto, porque primer y segundo grado corresponden al nivel sexto. Por lo tanto, me ubico en la estructura de dónde y me ubico en lo que corresponde a mi estándar, ¿no es cierto? Mi exigencia de estándar, lo que me está pidiendo alcanzar en la competencia que debo trabajar aquí. Pero aquí yo he señalado que voy a trabajar dos competencias, pues, ¿no? Porque esta identidad seguramente, y lo voy a poner en mayúscula entonces, ¿qué competencia sería? Construye. Y esta otra competencia estaría ligado al asume. Entonces, ya estoy trasladando algunos aspectos y vinculándonos, ¿no? Acá, ¿qué podría agregar? Quizás las capacidades del construye, algunas de ellas, y seguramente aquí también. Mi situación significativa. Vamos a ver. ¿Cuál era el problema? El problema, al parecer, es que los chicos están desertando, ¿no?
o hay un desinterés. El asunto es que no están participando. A veces los ves a 15 muchachos, pero te entregan evidencia solo 5. Algo está pasando. Hay un desinterés, hay una desinformación, o en todo caso el muchacho no está trabajando. Y tú lo consigas desertar a eso. Porque estar cizagueante no implica y no va a meritar lo que vamos a ver ahora, qué considero yo para evaluarlo. Y entonces tengo que empezar a hacer mi situación significativa. Si fuera así, entonces, que mi problema es la deserción, tengo que empezar a describir el problema. Entonces, en la IE, no sé qué número, ¿es cierto? De la comunidad ¿no? La provincia. ¿Listo? ¿Cuál es el problema? Un porcentaje importante de estudiantes no están participando activamente. A veces están ahí, pero al final no envían evidencias. Participando activamente de las actividades planificadas por el docente del área de religión, ¿no? Es lo que está un poco preocupándote. Ya, estás presentando el problema ahí, ¿no? Por el docente del área de religión. Pero como les decía ayer, ¿y cuál es tu fuente? De acuerdo, o considerando, ¿no? Considerando que los informes de fin de año, o de fin del año 2020, ¿no? De fin de año. Así como se ve reflejado a ver si ya están las actas, ¿no? En las actas finales de ese año. Ya está. Entonces, tú has presentado el problema. Puedes, si quieres, agregarle algo más a esa situación significativa. Puedes denotar que, se disculpen la letra, que de algún modo, y eso está generando un tema de desconcierto, o está sumando a otros chicos más en ese asunto de desánimo, o de algún modo los va a perjudicar académicamente. O sea, ¿qué consecuencia trae en sí un problema que pareciera fuera de 2 o 3, pero que está contagiando a otros? Ese muchacho en la calle va a encontrar a otro y dice, ¿qué? ¿Tú sigues todavía ahí entrando con tu WhatsApp y estás con tu celular y tu laptop? No, no hagas eso, ya me han dicho que después a todos nos van a aprobar, etc. Y lamentablemente está ocurriendo el año pasado eso. Bueno, puedes cerrar con esa estructura. Y luego ahora vendrían las preguntas, pues, las interrogantes, ¿no? Esas preguntas retadoras, ¿no? ¿Podrán los estudiantes participar activamente en las sesiones? ¿Pueden nuestros estudiantes asumir su responsabilidad de su educación? Porque ahora supone que está desarrollándose una capacidad que se llama la autonomía. O sea, en verdad se puede decir de que sí, que la autonomía, como decían algunos, es la única competencia que se ha desarrollado, porque el pobre muchacho solito ha tenido que asumirla. Entonces, las preguntas de algún modo obligan a nosotros a vincularnos y hasta nos exige el hecho de trabajar más certera y ligados a lo que está haciendo el estudiante. Las preguntas un poco nos ayudan a ir identificando qué vamos a hacer después. ¿Ok? Y para rematar entonces, ¿no? Puede ser el área trabajará estrategias y actividades pertinentes para mejorar el grado de conectividad y participación. A veces el problema no es que estén conectados o no, no participan, no levantan la mano, no dicen nada, no mandan trabajos, y uno está insistiendo hasta fin de semana, última oportunidad para que envíe su trabajito, etc. Y de pronto, ahora que necesitamos hacer un diagnóstico, uno dice, ¿con qué voy a diagnosticar?
y ese es un problema. Ojo, y conectividad. Listo. Y puedes rematar ahí, ¿no? Mediante, además, ¿no? A ver, para mejorar el grado de conectividad y participación. Ensayo acerca de la importancia de educarnos. Está. Y además voy a cerrar con un ensayo que ellos van a presentar, ¿no? Acerca de su educación. Y entonces tengo las tres partes constitutivas de lo que es una situación significativa, claro, ¿no? Y está trabajando ahí está. Y la otra parte son las preguntas retadoras para el estudiante, no para nosotros, ¿verdad? Y entonces los tengo por acá. Y luego finalmente tengo otra parte que correspondería a la actividad que vamos a hacer. Entonces, nuestros estudiantes. Listo. Ya, básicamente así. Entonces tenemos una situación significativa en tres partes. Y ahora lo que nos faltaría es ponerle un nombre a esta unidad didáctica. Un nombre que esté referido a qué? A nuestra situación significativa o lo que quiere trabajar finalmente esta unidad, ¿no? Que es esta estructura que muy bien ahora podemos ver también puede ser una experiencia de aprendizaje. ¿Y cuál sería nuestro título entonces? Activamente. Educación. Tentativo que nos aproxima a las intenciones en verdad que se quiere lograr con la unidad. ¿Esta puede ser una primera unidad para empezar a trabajar? Sí, porque te está preparando a lo que se viene luego, porque lo que primero quieres hacer es recoger a estos chicos que todavía están, dice que todavía no están en serio trabajando. Y lo que queremos decir es decir que sí vamos a trabajar y que de algún modo sí se corresponde, porque a veces los muchachos lo que pesa para ellos es si va a poner nota o no. Y hay nota o no, profesor, en lo que estamos haciendo, ¿no? Y que de algún modo sí. ¿Por qué? Porque también la estructura que ahora nos presenta para el 2021 nos obliga a sí trabajar definitivamente e ir evaluando porque vamos a subir calificaciones aquí por periodo. Ya no vamos a esperar para diciembre. Así que esto sí cambia. Entonces, en realidad necesitamos garantizar que los chicos estén participando, ¿no? Activamente. ¿Y esta podría ser una unidad de aprendizaje? Sí. ¿Y podría ser un proyecto de aprendizaje? Si es que esta situación, ¿no es cierto?, involucra a otras áreas. Vamos a mirar, por supuesto que sí. Y tenemos a desarrollo personal, tenemos a EPT, tenemos educación física. Entonces, desarrollo, sí, claro, desarrollo personal. Entonces, pueden sumarse otras áreas también, quizás, como institución definen de que esta sea la guía, la ruta, el camino para poder trabajar y es importante el primer mes trabajar y posicionarnos en el hecho de que de volver a conectar a todos estos chicos que durante 2 meses han estado un poco de lejos, ¿no? Ubicarlos y nos podría ayudar de una manera un poco paralela al trabajo del directivo de poder garantizar conectividades de los estudiantes o cuántos chicos tenemos conectados, si hay nuevos, si han llegado de los colegios privados, que ahora hay esta posibilidad, etcétera. Y entonces empezamos con buen pie, animándolos, ¿no? Buscando la conectividad y trabajando en función de algo, ¿no? Y que básicamente, y va a tener relación, sí, con el asunto religioso, por supuesto que sí, porque lo que queremos brindar este primer mes es ubicar al estudiante, conectarlos en las intenciones que se tiene en el área, considerar de que es importante nuestro área porque le da tranquilidad emocional, porque le brinda atención socioemocional, porque le facilita el hecho y el entendido de lo que es la fe, de lo que corresponde a nuestros valores, porque corresponde a nuestro grado de responsabilidad y porque también nos da esperanza de que este tiempo va a cambiar, va a pasar y que vamos a salir triunfantes, vencedores. Entonces, definitivamente el área va a manejar esto. ¿Puede ser un proyecto movido por el área de religión? Claro que sí. Ojo, aquí hay una vinculación que tenemos que ir buscándole en la medida del tiempo. Si van a empezar las clases, probablemente creo la primera semana de abril, ¿con qué actividad, no es cierto, litúrgica o religiosa se vincula esta? Fácil, ¿no? La respuesta. ¿Con cuál?
¿Con cuál lo podremos ligar definitivamente? Semana Santa, maestro. Con Semana Santa. Así es. Ya está. Entonces conjugamos un proyecto de aprendizaje de un mes, movilizado, movido, motivado por el área de educación religiosa, considerando las necesidades que tiene el estudiante. Claro que sí, porque después cuando veamos esta estructura, que vamos a convertirla en un proyecto, que falta todavía que darle forma, falta vincular con elementos, ¿no es cierto?, que nos van a ayudar de las diferentes otras áreas, falta todavía planificar y qué actividades van a hacer las otras áreas. Porque, a ver, vamos a decir que comunicación se nos suma. ¿Ya? ¿Y comunicación qué es lo que va a haber? ¿Ah? ¿La crucifixión? No, posiblemente lecturas. O sea, tiene comunicación que trabajar asunto gramatical, por ejemplo. ¿Sí? Pero lo va a hacer acerca de textos de índole religioso. Y arte, como le decía, ya no va a pintar un paisaje, pintará aspectos específicos de las diferentes estaciones cuando se trabaja lo que es la Semana Santa, ¿no es cierto? Esas paradas llamadas así, ¿no es cierto? De ese camino, finalmente, que lo lleve al Calvario, a Jesús. Entonces, esas muestras específicas de ese arte tienen que manifestarse en función de ello. En función de ello. Entonces sí pueden conjugarse. Desarrollo personal sí, porque desarrollo personal necesitas, porque el muchacho va a generar espacios y posibilidad para fortalecer su autoestima. Para decir, nos toca un año difícil todavía. Eso hay que quedar bien claro. No sé si es pertinente. Bueno, ya no es presidente del Perú, ¿no? Y es más, creo que ahora le van a caer cantidad de juicios a este expresidente Martín, ¿no? Vizcarra, pero creo que a veces la política e intentar dar una muestra de que todo está bien en el Perú y que el gobierno lo está manejando muy bien, puede darnos tranquilidad. Y a veces algunos decían, mejor no hubiera empezado así, hubiera dicho, estamos mal, señores, nos vamos a morir. O sea, el Estado no tiene capacidad hospitalaria para atender a todos, tienen que cuidarse y desde el primer momento dar la alerta. No estamos en condiciones, esto nos va a causar 1000 problemas y entonces de pronto la rigidez y la estrictez, si va a haber detenidos, si va a haber acciones, si va a haber multas desde el primer día. Quizás por eso la política quiere mostrar de que no pasa nada y no somos el gobierno y todo está bajo control y puede haber o no funcionado. El tema es que, vamos a ponerlo así, vamos a seguir teniendo un año difícil. Vamos a seguir teniendo un año difícil. Calculando la cantidad de vacunas que podrían aplicarse semanalmente en el Perú por la capacidad que pueda tener, podemos llegar todavía a los primeros meses del próximo año y no haber completado la vacunación del 80% de la población peruana. Y ojo, si es que la vacuna de algún modo no va a evitar que te contagies, solamente va a evitar de que algunos de sus efectos te pueden causar llegar a causarte la muerte. El asunto está todavía ahí, empezando. Entonces, eso es lo que tenemos que ir presentando al padre de familia y al estudiante. Esto no ha terminado aquí, sigue esta situación, por lo tanto necesitas asumir una responsabilidad, que es tu educación, que tu papá ya se fue al campo a trabajar, la mamá al negocio que tiene, con toda la protección, ¿no es cierto? Y tú tienes que velar por tu responsabilidad, que es educarte. Y este es este medio, no hay otro. Así que el celular, deja de usarlo en cosas vanas, ¿no? Que te distraen. Utilízalo, ese celular que tanto le ha costado al padre para poder dártelo para este año y que puedas tener conectividad en asuntos educativos. ¿Ah? Asumir el hecho de una responsabilidad, pero también asumir que somos hijos de un Dios que no nos ha abandonado, que está a nuestro lado en los momentos más difíciles, pero que finalmente vamos a salir victoriosos de ello. Entonces, hay todo un camino de hacer y muy importante en este primer paso. O sea, empecemos el año bien. Yo digo y propongo proyecto de aprendizaje para empezar llama la experiencia de aprendizaje, eso vimos el jueves, ya qué es y qué no es. Experiencia de aprendizaje, pero con un buen pie, considerando el contexto de tu institución educativa. Porque la propuesta de aprendizaje eje que menciona el ministerio te habla, sí, construcción, identidad, pero está ahí flotando, es una generalidad. Es para que tú lo optes o lo tomes y lo puedas considerar. Ya, pero ¿qué necesitas en el colegio? Necesitas que los chicos asuman su responsabilidad.
que se recarguen de fe. Y el momento específico que coincide con nuestro calendario es precisamente Semana Santa. Y que vamos a pasar encerrados. Pero que el espacio que te da la escuela te va a dar la posibilidad de desarrollar algo que lo conecte con su creador, que lo vincule con ello. Entonces, tenemos un enorme trabajo y yo espero que la religión pueda asumir ese reto. ¿Qué otra actividad hay en abril de peso en el calendario escolar? No hay ninguno, solamente el de Semana Santa. No lo podemos dejar pasar. ¿Ok? ¿Puede ser esto una posibilidad? Seguramente. Se han parado básicamente en la problemática que podemos tener, que es deserción escolar, el escaso liderazgo, los chicos desanimados, su baja autoestima para poder trabajar, ya se sienten desalentados, los ha golpeado mucho y los sigue golpeando la pandemia, y entonces nosotros tenemos sí una labor importante. ¿Está esperando la escuela? Sí, pues para aprender, pero también está esperando la escuela porque la escuela es un espacio de socialización donde va a aprender a fortalecer sus capacidades y en esa intención puede estar esta estructura. Muy bien. Ay, yo pensé que estaba todo completo, pero en fin, en la ficha que les envío está la estructura, una parte de la programación anual. ¿Ok? ¿Qué es lo que haces básicamente ahí? Coges, seleccionas este nombre de la unidad y lo trasladas. ¿Y la sugerencia cuál es? La sugerencia es que nosotros podamos ubicar en la primera o como primera unidad o primera experiencia de aprendizaje este título, participando activamente en la educación virtual. Es sugerente. Usted vea cómo lo maneja. Quizás la unidad más bien, vamos, encontrándonos con Dios en la Semana Santa, pero al final de cuentas, todo lo que se va a trabajar en las actividades apuntan a fortalecer fe, optimismo y capacidad de liderazgo para asumir su responsabilidad en educación. Le pones el título. Pero el asunto es que sea el primer título. Que sea el primer título, vamos, la primera experiencia de aprendizaje para empezar. No vamos a esperar después. Este es el punto de partida y tenemos todavía un año de dificultades. Hace todo un año, el próximo año de recuperación económica, así es que va a estar muy difícil y complejo el poder ir asumiendo estos asuntos de responsabilidad. ¿Ok? Bien, no sé, a ver. Ahí avanzamos. Entonces, ahora, el Vía Crucis, el contexto social, la coyuntura que estamos viviendo con la pandemia, lo tenemos que relacionar. Entonces digo, aquí tenemos de dos, o les vendemos una información de que estamos saliendo todos y optimistas y no se preocupen, ¿no? Que es la de, a veces de los gobiernos, ¿cierto? Aparece un presidente y dice, se van a asustar todos si me ven con la mascarilla, es lo que decía el presidente mexicano. Bueno, Bolsonaro, el brasileño, decía, es más, se iba a la playa, pues dice, para dar muestras de que esto podemos manejarlo, pero tener 1.500 fallecidos por día no me ha parecido muy responsable de la actitud. La política a veces nos lleva a un asunto de querer mostrar cosas que no estamos haciendo. ¿Ok? Ese material, claro que sí, yo se lo facilito. Entonces, vamos a los grupos para terminar de hacer esta forma, me parece, porque este va a ser un punto de partida importante. Y la otra estructura creo que ya les voy a mostrar de qué se trata para darles una explicación. Maestro, ¿Cuánto tiempo? Consulta. Perdón. Disculpe. Sí, maestra, dígame. Antes que pasemos al siguiente punto, bueno, cuanto más se explica, creo que las dudas son mayores. En cuanto a lo que usted nos explicaba, por ejemplo, en lo que es elaboración de matriz, por ejemplo, usted relacionaba o se debería hacer que tenga relación con otras áreas. ¿Eso lo podemos hacer nosotros? Eso sería en caso de que se piense hacer un proyecto integrando todas las áreas. Eso es por un lado. Y lo otro es cuando usted sugería, por ejemplo, en este caso, el nombre de la unidad participando activamente en la educación virtual. Y en el área de religión empezamos con la Semana Santa. Entonces, el título de la unidad netamente no tendría una relación estrecha con lo que se va a trabajar con el tema exactamente, ¿no? Entonces la pregunta es, el título de la unidad no necesariamente tiene que tener relación o acercamiento, en ese caso con los temas que se va desarrollando. Bien, a ver, dos cosas ahí. El tipo de unidad lo decide quien está planificando, usted.
Si es una unidad de aprendizaje y quieres centrarlo en tu área, no hay problema ni pecado en ello. Lo trabajas y es tu área el que va a trabajar con tu situación significativa, tu aprendizaje propuesto, tus capacidades de tu área, etc. Es lo que usted ha decidido trabajarlo. La sugerencia, no es la obligación, es una sugerencia, que podrían trabajarse proyectos de aprendizaje. Pero para hacer un proyecto de aprendizaje tendría que tener, perdón. Me refería el título. No, me dijo 2 acotaciones, la segunda todavía no la he hecho. Ah, ok. Estoy tratando de resolver. Primero preguntó usted si podría hacerse o no con la conjunción de las otras áreas, y eso lo estoy respondiendo. Cuando uno define hacer un proyecto de aprendizaje, esta debe ser, para no ser solo una actividad, debe de involucrar, eso sí, debería involucrar a otras áreas, para tener mayor impacto, mayor consistencia, y para demostrar el liderazgo ya no del estudiante, sino del profesor del área. Si un profesor de educación física toma toda una semana, ayer lo expliqué creo, para hacer una actividad deportiva, porque es una olimpiada escolar y porque es tradicional, pero no involucra a las otras áreas, y no se trata, los profesores de religión van a cuidar la puerta, eso no es participar, sino en toda una estructura participativa de diferentes áreas, desde su lógica, de su área, y poder participar en el proyecto, lo puede hacer. Religión puede tener la capacidad de hacerlo, lo que estoy diciendo es que sí puede hacerlo, pero entonces definiría que su tipo de unidad didáctica es un proyecto de aprendizaje. Y entonces, las estructuras mismas, las actividades y luego las actividades que se van a dar a las otras áreas deberían ser dirigidos por religión, si es que va a ser religión quien va a dirigir. Así es. Ahora lo segundo que usted preguntaba acerca del título y cómo debe corresponderse. El título se corresponde a la situación significativa. O sea, a lo que tú estás proponiendo como problemática y salir de ese problema. Ahí va el título. Lo que pasa es que cuando mencionaba, si hacemos esta actividad esta primera unidad para poder trabajar, ¿no es cierto? Si esa va a ser una primera unidad para poder trabajar. Esta empezaría pues ahora de pronto, quizás la primera semana de abril. Y hay algo en la matriz de organización de este diagnóstico que yo les envié, ¿no es cierto? Que fue lo primero que se envió. Ahí, aquí está. Aquí está. No sé si lo están viendo. Dice oportunidades del calendario. Quiere decir, y en esos días, ¿qué está ocurriendo que yo también puedo aprovechar para poder trabajar con los chicos? Y curiosamente les decía que en el mes de abril se está dando la Semana Santa, que es el hecho más significativo durante ese mes. Por lo tanto, puede muy bien relacionar sus actividades, porque ahí todavía estamos viendo la estructura básica, todavía no estamos viendo las diferentes actividades o sesiones, como quiera llamarse, dentro de una unidad o una experiencia de aprendizaje. Y entonces sí puede estar ligado con la Semana Santa. Por lo tanto, si quiere darle ese sentido el profesor, le denominará entonces algún aspecto que recoge esta semana tan importante, ¿no es cierto? Y litúrgica, y celebrar, y conmemorar. Bueno, al final se celebra, ¿no es cierto?, de la resurrección. Entonces, podemos hacerlo. Si no es así, y básicamente es estructural y apuntando a lo que queremos fortalecer en los muchachos, un buen inicio del año escolar, con todos los elementos, puede ser participando activamente en la educación virtual. Disculpe si estoy generando confusión al hablar, pero en todo caso quizás será más pausado, en el sentido de que tienes opción. Unidad de aprendizaje, tienes opción proyecto de aprendizaje. Tienes opción, nos situamos en la situación significativa para darle un nombre, o también buscamos acercarnos al calendario y aprovechar el calendario para poder darle otra forma, otra direccionalidad, quizás mayor peso en el sentido de lo que voy a hacer. Porque lo que vamos a vivir medianamente va a ser una Semana Santa también, aunque estemos encerrados. Y esa sería la lógica. Dígame, por favor, si hay alguna otra duda para seguir avanzando. Creo que ya comenzaríamos con el trabajo de equipo. Sí, Adrián. Por favor, maestros. Miren, es básico entonces. Nos situamos aquí. Yo estoy situado aquí y entonces tengo mi PCI, mi PAT. ¿Qué me ha dicho como problemática que tengo? Muchos chicos con niveles de aprobación en el área, si queremos centrarnos en el área, ¿ok? Y tu visión y misión la tienes al alcance, no la recuerdo. Ok, no te das problemas. La región que está pidiendo en el sentido que desarrollemos, una mirada ecológica de las cosas, no sé, lo local, si es que alguien hizo una estructura, las municipalidades a veces lo hacen,
El área como tal, ¿qué problemas tiene? Y eso es lo que mencionaba un profesor diciendo, la indiferencia religiosa. Puede ser un asunto. ¿Cómo hago dinámico mi área en ese sentido? O sea, ¿qué está limitando de que se desarrolle mi área en el sentido de la importancia que le queremos dar? ¿A fuerza lo voy a hacer? Voy al asunto de amenaza de chicos, si no aprueban el curso, yo no sé y no sé cuánto, no habrá otra oportunidad. O sea, ¿cómo hacemos involucrar al estudiante que parte no solo es un área, un capricho de un acuerdo que hizo el Estado con el Vaticano hace años y que con eso siempre vienen y golpean a algunos teóricos en ese sentido, ¿no? Diciendo que se rompa eso, ¿por qué? Y que no permite a las otras religiones. Es un asunto de discutir. Pero aquí tenemos un espacio y posibilidad para poder identificar la problemática desde nuestro área, como área. Hay un problema en el asunto de evaluación, como área. A ver, mucha información para algo más concreto, como área. Las dos competencias que tenemos, ¿trabajan una u otra? Otra hemos priorizado y la otra no tanto, o sea, como área. Los chicos no quieren leer la Biblia, como área. Nos faltan mecanismos específicos para poder avanzar en esa intención. Luego vemos, y el estudiante, condiciones de él, o sea, de parte del estudiante, ¿qué ubicarías como alguna problemática? En realidad, a partir también de las oportunidades del calendario, finalmente aterrizas en esta estructura, que son 3 espacios que yo les decía, ¿no? Puede ser. Pero con uno basta en el sentido del mecanismo, porque si no, nos faltaría tiempo para poder hacerlo. ¿Qué debo y necesito hacer? Identificar una problemática, una. 2, darle una explicación. Y solo le das explicación, como les dije, si en verdad estás hablando de tu colegio. ¿No es cierto? Que ha generado familias disfuncionales, el poco dinero, a veces el mucho dinero, a veces es al revés. Cuando es otra realidad, dices, uy, aquí ya lo tienen todo. ¿Y por qué los chicos andan tan tristes? No sé, hay una situación que tú tendrías que identificar. Pero aquí lo que nos interesa es esto. ¿Cuáles son mis posibles metas o expectativas de aprendizaje? Quiere decir, ¿qué debe aprender el estudiante o desarrollar como habilidad, capacidad o destreza para poder atender el problema? ¿Qué debe desarrollar? Y estas que puedes anotar 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? ¿Con qué competencias están ligadas? En este ejemplo, lo que habían hecho es una con una. No necesariamente, ¿eh? El valorarse a sí mismo puede desarrollarse hasta con 3 áreas aquí. Pues religión, desarrollo personal, educación física, EPT. Y entonces hay otras formas y otras miradas. Pero ¿por qué voy a anotar si lo que me interesa es solamente religión? Anótalo porque siempre da la posibilidad en el sentido de ejercitarse en la lógica de un proyecto de aprendizaje. Anótalo también, ¿por qué? Porque las experiencias de aprendizaje que ahora vamos a trabajar muy ampliamente en el sentido del 2021, porque eso es lo que pide el Ministerio de Educación, involucran en sus estructuras de que un aprendizaje eje lo van a manejar o lo van a trabajar, ¿no es cierto? O lo van a tratar diferentes competencias de distintas áreas. Esa es la mirada. El curso se denomina evaluación formativa. ¿En el marco de qué? Del enfoque por competencias. ¿Cómo yo entiendo el enfoque por competencias? Porque debo de ir entendiendo. Cierto, yo soy profesor formado, disculpen, no en la facultad teológica, tal. Yo soy de religión. Y yo soy de matemática y he hecho un estudio específico de una maestría en matemática pura. Y el otro vecino de ciencias sociales he hecho una maestría en historia, no en la San Marcos. Entonces cada uno quiere agarrar su carril, ¿no? Disculpen, con usted no tengo nada que ver y cada uno es propio. El modelo por competencias te está diciendo, hasta aquí llegó esa mirada y lo que tú eres profesor son de competencias, no de un área. ¿Y cuál es la muestra específica que puedo trabajar desde diferentes miradas? Cuando se hacen proyectos de aprendizaje o experiencias de aprendizaje que involucran diversas áreas. Esto es complicado de trabajar, esto no se va a hacer en un año, no señores. Más si es el nivel secundario. En primaria, un profesor puede manejar todas las áreas, siempre lo hace. En secundaria está el grado de la complejidad. ¿Podemos ir avanzando en esa lógica? Sí, medianamente de a pocos. En lo virtual es más complicado, pero en esa complicación a veces es que surgen las muestras más efectivas de lo que hace el maestro. Son estos momentos de reto que podemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Me copio? No, planifica. Y eso es lo que estamos haciendo, planificar. Teniendo ya esta estructura, ahora sí paso a esta otra entonces. Voy a ubicar esos problemas. En este está aterrizado básicamente en religión. Esto está aterrizado en religión. No estamos involucrando otras. Esta es religión. Por eso es que están solo las dos. Y va a trabajar las dos competencias. ¿Ah? Qué bien. Construye, asume y va a buscar qué trabajar. La identidad y el valor de la persona y transformar situaciones de vida.
Eso es lo que quiere trabajar. Situación significativa. Planteo el problema y hasta las consecuencias del mismo, pero siempre buscando en qué me aferro. O sea, ¿quién me ha dicho ese chisme de que el colegio está así? No puede ser chisme. Dale consistencia porque estás explicando de dónde surgió. 2, preguntas retadoras. ¿Cuántas pueden ser? 1, 2, 4 o 5, ¿no? Las que sean necesarias para agotar esa problemática. Las que son deseables en el sentido para agotar esa problemática. Entonces no hay un tope ahí, ni un mínimo, ni un máximo. ¿Ah? Luego, finalmente, ¿qué va a trabajar el área? A partir de estrategias, formas, mecanismos, participación con la comunidad, con los padres y familia, y que de algún modo te vaya dando pautas en el sentido de qué cosa vas a evaluar. Ahí hemos señalado, pues, habrá estrategias y actividades para mejorar el grado de conectividad y participación, aterrizando en qué? En un ensayo. ¿Acerca de qué? De la importancia de educarnos. Ya te está diciendo que va a haber un producto final de peso. Posiblemente con este producto vamos a darle el cierre, la evaluación del aprendizaje. Puedo explicar cuando vuelvan ustedes qué cosa es para y qué es del aprendizaje según la norma. Si no, no vamos a entender para qué necesita un producto de peso. ¿Ah? Luego, entonces le pongo un nombre derivado y amparado en la situación significativa. En este sentido sería participando activamente en la educación virtual, que en verdad es la intención que tiene la unidad. Eso es lo que está queriendo buscar, ¿no? Por ahí puede ser. ¿Ok? El tipo de unidad, en este caso sería una unidad de aprendizaje, nada más es lo que yo veo, ¿no? Pero que si involucramos parte de lo que estoy notando aquí, ¿no es cierto? Podría ser un proyecto, pero ese es un tema que vamos a verlo después. A ver, ¿ok? Listo. Entonces, hasta aquí yo creo que podríamos avanzar en el ejercicio y nos separamos en los grupos que creo que ya están predeterminados, maestra, ¿verdad? A ver. Sí, maestra. ¿Se me escucha? Creo que no. Sí, Hola. Sí, maestra, le escucho. Y ya el padre ha previsto, en todo caso, también tengo la condición para poder hacerlo. Vamos a formar 10 grupos. En sala somos 88, descontando los confitriones, son 4. Más o menos, bueno, grupos de 8, unos 4 grupos serán de 9. ¿Está bien, profesora Diana? Yo creo que sí. Correcto. Tiempo de una vez para señalarlo y regresar. Maestro, no se preocupen, les pido por favor, a veces uno está, no, que nos ha faltado todavía una parte, cierto. Procuremos avanzar en el sentido específico de la estructura que se les ha pedido, hasta donde se les ha pedido, hasta ahí. ¿Ok? Y nos ayudamos todos 30 minutos, ¿verdad, maestra? Sí, está bien. Creo que listo. sí. Bueno, el maestro también va a ingresar a las salas que se van a formar. Bueno, maestro, se va a formar 10 salas de manera aleatoria. Zoom les va a decir, les va a salir una ventanita o un aviso diciendo Zoom te ha invitado a unirte a una sala, ¿no? Que Zoom mismo va, en este caso, a elegir para ustedes, ¿no? Entonces vamos a crear esas salas